definitivamente y la justicia para el genocidio en la Franja de Gaza? A ver, es que tal vez esa sea la pregunta que más se haya hecho y que se sigue haciendo, ¿no? La población mundial y también los propios gazatíes, desde que el régimen de Israel comenzó a agudizar el genocidio del anterior 7 de octubre. Ya estamos a una semana de los 10 meses. Las masacres, pues, es lo que está a la orden del día y ocurre en todos los rincones del enclave palestino, en el norte, en el centro, en el sur. Escaladas armadas, hay mayores arremetidas, hay más blancos civiles. Ese es el pan de cada día, eso es lo que se vive a diario. El sionismo está empujando a los desplazados palestinos a la propia muerte. Les está obligando a trasladarse de lugar en lugar. Luego son bombardeados y son presentados como supuestos integrantes de la resistencia. Es una historia que no tiene fin. Bienvenidos. Unos 10 años, 7, o tal vez algunos meses, sea cual sea la edad, sean niños o ancianos, nadie se salva. El sionismo los echa una y otra vez, los obliga a irse a lugares que son bombardeados, los obliga a ir a una muerte segura. Estos desplazados y miles más han tenido que huir hasta en 30 oportunidades. Algunos huyen solo con lo que llevan puesto. لا والله ما نعرف ملناش مكان اصلا احنا طلعنا من غزه ما نعرفش حدا. Rasha es desplazada desde el norte de la franja, ahora está en Han Yunis, en el sur, en el mismo lugar donde los soldados de Israel han ejecutado por 10 días ataques indiscriminados, que dejan más de 300 asesinados. Ahora, tras una retirada militar, tal vez temporal, estos desplazados intentan regresar a buscar lo poco que la guerra les puede dejar en pie. في أمراض طب الحق فينا تماما ورغم المعاناة هذه راجعين لو على الموت راجعين وانا والله يرجعنا على بيتنا وان شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير وهذا كل المعاناة بنعانيه واحنا والله ما معنا مواصلات ولا معنا اي حاجة ورحنا نرتوي اللي خلانا نرجع على بيوتنا كمان. Aunque Israel ha diseñado supuestas zonas seguras en el enclave, ninguna es realmente segura. يعني انت شايف كيف هينا ماشيين في الشمس الحارة عشان نرجع واحنا مش عارفين اذا كان احنا في امان ولا مش في امان. بس تقول الواحد حسبي الله ونعم الوكيل وبس. اكثر من هيك معناه حتى اللسان عاجز انه يحكي شو اللي جواته. Esto es lo que queda del este de Han Yunis. El argumento de Israel para bombardear la zona era impedir una supuesta reagrupación de un ala de la resistencia palestina Hamas. Sin embargo, según las autoridades sanitarias, los asesinados son civiles. Al-Bureij, esta ha sido de las últimas zonas de la Franja de Gaza en recibir nuevas amenazas de desalojo forzoso. Han sido obligados a ir al campo de refugiados de Al-Mawasi. El mismo que fue bombardeado hace escasas 3 semanas. 71 personas fueron asesinadas en ese entonces. Los titulares internacionales solo los mencionaban como muertos, como si de una causa natural se tratara. Pero tan naturalizado está el mundo que estos asesinados ya son solo una cifra más. Cifras rojas que levantan titulares y condenas de líderes ante la prensa, pero para quedar bien ante la historia y justificar su oficio. Justificar su oficio y justificar la plata, ¿no? Justificar el sueldo, desde luego. Es un tema que sometemos al análisis. Nos acompañan los especialistas. En esta edición de Detrás de la Razón, qué gusto tener con nosotros como panelistas a Firas Al-Charani. Firas es analista político, Firas es analista internacional, es de origen árabe. Más que nadie, conoce la situación a la que está siendo sometida la Franja de Gaza, la población de la Franja de Gaza, la población palestina, porque ha sido un estudioso precisamente de la causa palestina y todo lo que le ha ocurrido durante los últimos 76 años. En pantalla tienen a Taddeo Castiglioni,
Tadeo es periodista, es analista político, es analista internacional, es investigador, también es articulista y también se ha dedicado a la tarea de tratar de descubrir, ¿no?, de ir escudriñando qué está detrás de todo este aparataje sionista que está ejecutando este genocidio en la Franja de Gaza y también en los territorios ocupados palestinos, que silenciosamente el sionismo también está acabando con la población. Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlos en esta edición de Detrás de la Razón. A ver, Firas, bueno, me preguntaba, ¿no?, al inicio de esta edición y la justicia internacional, ¿no? Pero es una pregunta que queda en el aire, lamentablemente. Aquí lo único cierto es que los palestinos están siendo sometidos a un brutal genocidio. ¿Cuánto más sufrimiento puede ocasionar el sionismo a los palestinos en la Franja de Gaza, Firas? Pues parece sin límite inhumano el tratado y el trato que están haciendo a la población civil, un territorio asediado desde hace más de 17 años, prácticamente están abandonados a su suerte. Da igual Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Liga Árabe, la ONURWA, todas las organizaciones que pueden ayudar en este caso, o países, prácticamente no llega la ayuda, no hay manera de frenar este bombardeo permanente que la mayoría hemos visto, son 42.000 que han caído, la mayoría son totalmente civiles, por hablar ellos de combatientes de la resistencia, la mayoría son niños y mujeres, ahora hay que ver las imágenes. Prácticamente han saltado todas las reglas de lo que es una guerra, atacan en hospitales, matan médicos, enfermeros, ambulancias, no hay algo para ellos que está prohibido por no atacar. Ya no hablamos de las torturas de los rehenes, incluso tenían un problema entre ellos, porque parece entre ellos algunos no admiten tanta crueldad y están superando hasta el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el sufrimiento del pueblo palestino quizá ha superado ya el sufrimiento de muchos pueblos. En Bielorrusia, en la época del inicio de la invasión nazi, donde quemaron vivos a la gente en las poblaciones, etcétera, etcétera. Estamos viendo todos los días, parece ser que nadie es capaz de hacer algo más, por desgracia menos el eje de la resistencia, con una ayuda concreta, por lo menos el apoyo militar, por lo tanto eso es lo que podemos hacer. La hambruna es una de las armas que están usando, no entra a cuentagotas, ya no hablamos de medicamentos, la comida y la bebida. Estamos inmensos en ello, por lo menos nosotros desde España, todo lo que podemos, estamos intentando mandar, a pesar de comisiones altísimas, para que llegue algo que podemos ayudar a estos niños, etcétera, etcétera. Prácticamente estamos delante de nuestros ojos, en el siglo XXI, viendo cómo están exterminando un pueblo entero y nadie es capaz de hacer nada, menos que hay que resistir, menos que hay que apoyar la resistencia palestina y libanesa, la ayuda del pueblo yemení, la ayuda del eje de la resistencia, y este sionismo no tiene más que con la fuerza. Por lo tanto, el sufrimiento y las enfermedades de los demás es algo añadido a este genocidio que estamos viendo todos los días. Se añade. A ver, Tadeo, se ha declarado una epidemia de polio. Hay suma contaminación en toda la Franja de Gaza, por donde se mire. Hay cuerpos descompuestos bajo los escombros, hay enfermedades respiratorias, hay enfermedades o infecciones, ¿no?, más bien, que están afectando a toda la población. No hay agua. Israel ha destruido 30 pozos. Hay llamados de la Organización de las Naciones Unidas o advertencias, más bien. ¿No? Pero ¿de qué sirve esto si no pasa nada? Si se queda ahí en el papel o en el verbo, en llamados y ya, y listo.
Es lamentable y totalmente mediocre el papel que está teniendo las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, en medio de este genocidio, de este exterminio contra el pueblo de la Franja de Gaza. Estamos salteándonos incluso los abusos continuos de la fuerza israelí de bombardear con armas prohibidas por la ONU, como bombas con uranio empobrecido, como fósforo blanco también, los cuales también contaminan el medio ambiente, contaminan el agua que pueda llegar a quedar, el cielo, por lo cual cuando cae lluvia también esa agua está contaminada. Vemos que una política continua de exterminio que solo busca un solo objetivo, que es lo que se han planteado el régimen sionista desde su principio, que es la expulsión total de los habitantes de la Franja de Gaza o su muerte, lo que suceda primero, y no parece que haya movimientos para detener esta locura. Por eso también urge también analizar el panorama internacional, de que se habla de construir nuevas estructuras internacionales que se respeten y se hagan respetar. Actualmente el papel de la ONU se ha demostrado que no es nada más que simbólico, que no sirve absolutamente para nada en medio de estos abusos. Pero eso tiene rato formulándose y no se ha logrado. Bien, lógicamente son procesos que llevan su tiempo, pero es lamentable ver este sufrimiento continuo del pueblo palestino y la falta de reacción. Y los únicos, como bien decía nuestro querido invitado también, que están haciendo algo es el eje de la resistencia, que hay que decirlo día y noche, se han parado en alto para demostrar su hermandad. Y esto también demuestra que, fijémonos, el eje de la resistencia es limitado, es Irán, Yemen, el Hezbollah, algunos sectores iraquíes, pero no hay una unidad de la gran nación árabe, de la Liga Árabe, para detener o al menos forzar a detener lo que se está llevando como un genocidio. Incluso el mismo Erdogan, que en las últimas horas estuvo hablando, el presidente de Turquía, de que si Israel atacaba el Líbano, ellos iban a intervenir, pero no queda más que en palabras. Y lógicamente todo esto demuestra la impunidad total que se maneja en la entidad sionista, apañado, siempre hay que recordar, por sus amos, por aquellos que lo apoyan y lo financian, que es el Reino Unido y Estados Unidos, y un Estados Unidos que en medio de las elecciones depende del lobby sionista para definir si van a quedar los demócratas o los republicanos, que es el mismo perro con diferente collar. Claro, que igual seguirán apoyando al sionismo en su conjunto. Mire, usted me adentra en este tema, ¿no? Los ataques del régimen de Israel contra el Líbano. Hace poco, hace menos de una hora, sonaban las alarmas nuevamente en Beirut, en el sur del Líbano, en uno de los suburbios. Y es que, Firas, Israel ha atacado nuevamente el Líbano, y esto parece ser uno de esos ataques que ya había jurado desde hace un par de días, después que el fin de semana lanzara un ataque del sionismo de falsa bandera contra los territorios ocupados. Digo de falsa bandera porque esa es la conclusión a la que llegó el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, y también el eje de la resistencia en su conjunto, porque nomás lanzado ese ataque contra los altos del Golán, que mataba además a unas 12 personas. Estamos hablando de un Golán sirio ocupado, es territorio sirio, pero está ocupado por el régimen de Israel. A ver, acusaba de una vez Israel a Hezbollah, y Hezbollah trataba de desligarse por completo de esto. Sin embargo, Israel aseguraba que iba a atacar el Líbano, y todo esto correspondía a ser a un ataque de falsa bandera para extender la guerra, para extender el conflicto en esa región de Asia Occidental. Entonces, atacaba hace poco, hace contados minutos, Israel territorio libanés. Hay aparentemente 2 personas muertas, ¿no? Según la prensa. ¿Sí me decía? Sí, hay aparentemente 2 personas muertas. Una hora y media más. Exactamente, hace poco. 2 personas muertas según la prensa libanesa. ¿Estamos hablando ya de una extensión de esta guerra? Sí, sin duda. Vamos a ver. El ente sionista sabe que el 7 de octubre inició la guerra de la extensión del ente sionista. Prácticamente saben que están en peligro la existencia de este engendro de Estado. Lo saben perfectamente. Esta locura y rabia que ven dentro de ellos, este exterminio y la manera de matar, porque saben prácticamente que están en una cosa crucial en la historia de este ente sionista que lleva 76 años sobre un territorio robado. Por lo tanto, evidentemente no entienden más con la fuerza. Están intentando, yo desde el principio estaba convencido de cada vez más que esto acabara en una guerra regional
donde va a acelerar el que vamos a terminar con el Estado de Israel. Por lo tanto, el ataque al Líbano ya estaba previsto anteriormente. Están buscando pretexto porque una de las ecuaciones importantes, Hezbollah ataca cada vez que hay un ataque en el norte de la Palestina histórica, ataca el Golán ocupado sirio, donde tienen ellos la fuerza, porque ellos nunca pensarían que tendrían una guerra de este calibre. Ellos pensaban que siempre era una guerra clásica contra el ejército sirio o alguna coalición de ejércitos árabes. Por lo tanto, tienen claro, que estaban acostumbrados, ¿no? Todo el poderío lo tienen en el Golán sirio. Y han inventado esta historia porque la caída de este misil es un misil de la cúpula de hierro. Jamás Hezbollah va a atacar sirios, que son totalmente pro-sirios, es un territorio sirio y aparte son anticionistas. ¿Cómo va a atacar Hezbollah un territorio que más del Shams totalmente son más sirios que nadie? No admiten el DNI israelí. Es una manera, pretexto, y directamente salen a la palestra de Estados Unidos, que es un misil de Hezbollah, sin demostrar ni el chasis del motor, ni piezas del motor. Intentan con una manera porque tienen colaboradores en la zona, por no demostrarlo, y lo que pretenden es hacer una guerra, y por eso no ha sido una pura casualidad. El presidente sirio estuvo en Moscú hace 4 días, porque los rusos saben perfectamente qué planes puede haber para toda la zona. La zona va para una guerra totalmente global, fuerte, y evidentemente para mí ha empezado hoy con el ataque en Beirut. La respuesta va a ser seguida y cuando empieza no se sabe cómo va a acabar. Lo que dicen los turcos, que pueden intervenir como intervenir en Karabaj, en Nagorno-Karabaj o en Libia, tengo mis dudas, pero la advertencia iraní clarísima. Cualquier ataque al Líbano o a Siria en una guerra significa que hay una guerra en toda la zona. ¿Qué significa? Ahí sí que no hay asedio, lo que está en Gaza. Van a llegar cientos de miles de combatientes al territorio sirio, desde Yemen, desde Irak, desde Afganistán, desde donde sea, para de combatir. Todos los países de la resistencia, sí. Esto es sin duda, porque tenemos que olvidar de la Liga Hebrea, porque no es Liga Árabe. Tenemos que olvidar de estos traidores jordanos, hablando del rey de ellos, o el traidor egipcio con el permiso del canal, o todos los que están en el Golfo Pérsico, no tienen nada de árabes, menos que se llama Liga Árabe. Gracias a ellos está el ente sionista y hoy en día está matando a los palestinos, se miran a otro sitio, se dedican a comer y bailar y no les preocupa nada menos las palabras, y el que está sufriendo, está resistiendo, es el palestino, el yemení, el sirio, el libanés, el iraquí y por supuesto la fuerza que tiene Irán detrás de todo esto, y el eje empieza y acaba en Siria. Por lo tanto, no me extraña que incluso intentan trasladar la guerra a Siria. Por eso el presidente Siria estuvo en Moscú por algo concreto, y las declaraciones hoy en día del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no deja ninguna duda que es una agresión lo que ha pasado en el Líbano y que salta todas las leyes internacionales. Quiere decir, la zona viene, y por lo tanto lo que quiero acabar aquí para que el compañero pueda hablar, esto ha iniciado el 7 de octubre, el 14 de abril con el ataque iraní sobre el territorio del ente sionista, y hoy en día esta fecha del 30 de julio va a ser muy importante, y a partir de ahí podemos hablar de muchas cosas más. Todo lo que pueda desencadenar. A ver, Tadeo, 3 frentes acá: frente oriental, frente occidental y el frente regional, ¿no? Para no decir el frente árabe, ¿no? Estamos hablando ya bueno, le pregunto, ya puede ser un conflicto Oriente-Occidente, porque, a ver, Oriente atrae en su conjunto a sus aliados, ¿no? Desde luego, China, Rusia y la República Islámica de Irán, desde luego, pero ¿está Occidente preparado para intervenir? Digo, para tener otro frente de guerra, porque mira lo que está pasando en Ucrania, mira las sanciones que hay con China, mira el debilitamiento político y también militar de Estados Unidos, todas las pérdidas que ha tenido con los ataques de la resistencia de Yemen en conjunto con Irak.
Bien, hay que ver hasta qué punto es la locura de estas personas. Esto hasta habría que traer un psiquiatra para analizar hasta qué punto de locura tienen estas personas en las mentes del régimen en Tel Aviv y en las mentes de algunos líderes europeos que ponen al mundo al borde de una guerra nuclear, tanto en Ucrania, tanto en Taiwán, tanto ahora y cuanto más en todo el Asia Occidental. La locura es desatada, pero algo que hay que recalcar es lo siguiente: el golpe que le ha dado Yemen de manera continua como eje de resistencia le ha dado donde verdaderamente les duele a Occidente, en el bolsillo. Todo lo que ha sucedido en el Mar Rojo, las afectaciones económicas inmensas que ha tenido la entidad sionista y que también está sufriendo los europeos por su continuo apoyo a la entidad, ya acarrea muchas consecuencias económicas para los países europeos, para Estados Unidos y para toda la región, por los cuales van a tener que pensar dos veces realmente si quieren realmente meterse en un conflicto a gran escala, de las cuales podemos saber cómo comienza, pero nadie puede dimensionar cómo termina y todas las consecuencias que esto acarrearía, porque ya no estamos en la década del 90 donde ellos podían intervenir en la guerra del Golfo haciendo y moviendo todas sus unidades. Hay un mundo que se ha transformado y en donde incluso la tecnología bélica ya no es la misma y está mucho más emparejado, y esto lo ha demostrado el pueblo de Yemen, una de las naciones más pobres del mundo, pero combatiéndole de frente a frente y sin temor, y no hay ningún temor porque no hay nada más que perder. Y eso es la otra cuestión: ya no infunden miedo y sus cadenas de engaño también mediáticas ya no influyen en lo mediático, en lo psicológico, en las mentes de las personas en la región, por lo cual creo que, bueno, todos queremos que reine la sensatez y la paz, pero esto va a depender mucho de cuáles son las jugadas y cuáles son los intereses de estas personas en los diferentes países occidentales, qué es lo que están dispuestos a perder o a ganar, cuáles son las promesas que también desde Tel Aviv le hacen a todos estos líderes, y hay que ver también si pero acaso creer todavía en Netanyahu... promesas de Israel cuando, mire cómo se le ha extendido la guerra en la Franja de Gaza, cuando proponía 4 semanas máximo para acabar con la resistencia islámica de Palestina, cuando mire lo que pasó en 2006 con Hezbollah del Líbano, que fue expulsado. Sí, bueno, es realmente creer o reventar, porque observemos, no pueden contra una resistencia popular en forma de guerrilla urbana en la Franja de Gaza y van a querer una guerra regional. No toman dimensión, no han tomado dimensión y siguen con sus provocaciones continuas, ya sea el ataque al puerto de Hodeida en Yemen, volando los tanques de combustibles, el ataque a la embajada del consulado de Irán en Damasco, este nuevo ataque en el Líbano. Son todos escenarios del mismo conflicto en los cuales se busca provocar una extensión de la guerra, también de parte de la entidad sionista, para que intervenga su papá amo de Estados Unidos o del Reino Unido o la OTAN misma para salvarles de los apuros. Pero queda el escenario abierto, hay que ver cómo evoluciona esto en las próximas horas, pero realmente si quieren entrar en un conflicto lo van a tener bastante difícil. Claro, Firas, me queda poco tiempo. Y los países árabes, a ver, usted definía un poco, ¿no? Nos ha entrado un poco también en la tradición en la que ha jugado el papel de los países árabes en función de la causa palestina. Pero después de un conflicto de una magnitud de estas dimensiones, por ejemplo, que uno puede suponer, porque con la tecnología militar ahora tan avanzada, con unos movimientos de resistencia cohesionados. A ver, en China hace que una semana se firmaron unos acuerdos entre todos los grupos de la resistencia que hacen vida en el territorio palestino. Entonces, ¿qué queda para los países árabes que mantienen apoyo al régimen de Israel? Me queda poco tiempo, 1 minuto prácticamente. Nada, eso es lo que nos extraña a cualquier árabe o cualquier hombre libre de este mundo. Son unos lacayos traidores, aún optan por el americano, creen que el americano les va a salvar de algo que cuando cae el ente sionista temen incluso, porque son países artificiales, creados por el inglés para robar sus riquezas. Por lo tanto, queda muy poco. Van a ver que son tigre de cartón. Cuando hablamos de Estados Unidos en los años 90, como dijo el compañero, hoy en día no son capaces de ganar una guerra a Yemen. Por lo tanto, el tigre de cartón no les va a salvar. Y cada vez que tenemos que resistir, vamos a resistir. Somos pueblo de resistir, sabemos sufrir. Lo hemos sufrido en la guerra de Siria, que soy sirio. Sé lo que ha sufrido mi pueblo para ganar esta guerra. Los palestinos tienen que sufrir para ganarla. Cuando más desgaste les desgastamos a ellos no saben sufrir.
vamos por ellos, vamos a acabar con ellos y ni el tigre de cartón les va a salvar. Señores, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Seguimos en detalle de esta, la más reciente arremetida del régimen de Israel contra territorio libanés y lo que va a deparar, ¿no?, después de todo esto. Mañana vamos a estar hablando de la reunión del líder de la Revolución Islámica de Irán con el jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, y también con el secretario general del Movimiento Palestino Yihad Islámica. El líder ha subrayado en este encuentro, en esta reunión, que la resistencia del pueblo de Gaza en favor de la propagación del Islam se ha mantenido y además la ha exaltado. Tema de análisis para mañana. Hasta la próxima.